Continuando, vamos a ir al grupo de precios. Tenemos tres opciones: precios por presupuestos. Es una opción muy similar a la que vimos en el grupo de presupuestos. Aquí, por ejemplo, podemos ver a nivel de todo el presupuesto el listado general de precios, y también podemos verlo a nivel de cada subpresupuesto. Es factible también ubicarnos aquí en el tipo y filtrar, por ejemplo, los recursos de mano de obra o materiales o equipos que necesitemos luego exportar o enviar a alguna persona para que nos pueda dar como referencia algunos precios. Aquí también, por ejemplo, me permite, acá la madera, por ejemplo, le voy a poner precio 0, y al alambre también le voy a poner precio 0, y poder filtrar, por ejemplo, cuáles son los recursos que no tienen precio, para rápidamente luego ingresar estos precios. Otra opción que vamos a poder observar aquí es la misma que vimos en el listado de recursos y precios. Si yo me ubico sobre un recurso, puedo ver qué partidas se están usando dentro de la hoja de un presupuesto. Por ejemplo, el operario se está usando dentro de estas partidas. Ahora, es también factible ver precios históricos de un recurso. Por ejemplo, quiero ubicarme aquí en operario y puedo ver los precios históricos por presupuesto. En este momento estoy viendo precios que tuvo en algún momento en esas fechas y para algún presupuesto, para tener como referencia y poder cotizar esos precios. También tengo otro escenario llamado por grupos. Es un escenario que me permite crear grupos, como por ejemplo acá dice zona oeste, obras civiles. Puedo generar para otro lugar, vamos a ver, para otro lugar, Barranco, por ejemplo. Voy a ingresar ahora para la zona este y Barranco otros precios. Voy a poner 10 soles como precio referencial, simplemente para que ustedes vean que esto es como un listado de recursos en Excel con precios referenciales para Barranco, en este caso, y para la zona oeste, para hacer obras civiles. Esta información también permite exportarla o importarla desde Excel. Esta opción permite crear no necesariamente una sola zona o un solo grupo, permite crear varios, simplemente con esta opción de nuevo. Por último, tenemos precios generales. Es un banco donde se almacenan los últimos precios que hemos utilizado para algún presupuesto. Por ejemplo, me voy a ir acá a Puente en Carretera, me voy a ubicar en estructuras, en el listado de precios, y voy a, con este botón, almacenar esos precios en el banco general. Voy a almacenar estos precios, 20 precios me ha detectado, y son los que voy a poder observar para armar futuros presupuestos en el grupo de precios generales. Acá voy a tener todos los precios que he actualizado recientemente en algún presupuesto. También acá me permite exportarlo a Excel para poderlo enviar a otra persona y que pueda utilizar estos últimos precios para poder armar un presupuesto nuevo. Otra opción que vamos a ver es transportabilidad. Son opciones básicamente para poder enviar o importar presupuestos. Vamos a ver la primera opción, se llama exportar presupuestos. Es una opción que permite exportar uno o varios presupuestos que puedan haber sido procesados a una persona que también tiene que tener el programa S10. Para eso se selecciona uno o varios presupuestos que estén procesados, se presiona el botón siguiente, se selecciona si queremos enviarle todo el listado de recursos, todo nuestro banco de partidas, todo nuestro banco de títulos o subtítulos, o si no, la opción más usada es esta opción, que es solo enviar el presupuesto con los recursos, partidas y títulos utilizados. Si presiono el botón siguiente, el sistema me solicita el nombre de la base de datos nueva que se va a crear.
Este nombre es que va a crear una base de datos nueva con solo ese presupuesto núcleo básico que acabamos de elegir. Esta opción toma tiempo, demora y tiene que estar supervisada por el administrador de sistemas de la empresa. Simplemente hay que darle un nombre. Esta es una nueva base de datos y esta base de datos se va a crear en el listado de base de datos que aparece al momento de ingresar al programa. Se le da siguiente y luego se genera la exportación. Otra opción se llama importar presupuestos. Es un asistente que te permite importar presupuestos de otras bases de datos, pero hay una limitante. Tiene que haber mucha compatibilidad entre las bases de datos para que se puedan importar o unirse. Si es que no existe mucha compatibilidad para que se puedan unir bases de datos y generar una sola, entonces esta opción no les va a ser muy útil. Generalmente se utiliza cuando se envía una plantilla de la base de datos principal que tiene la empresa a una obra, por ejemplo. Allí se continúa haciendo algún presupuesto nuevo y luego ese presupuesto nuevo que han hecho en obra se vuelve a importar a la base de datos principal de la empresa. La siguiente opción es para importar datos de versión 1X o 2X. Son en versiones en Access. Esta opción crea una base de datos dependiendo de la base de datos con extensión MDB que queramos importar. Simplemente hay que decirle aquí el nombre de la base de datos y el sistema, al darle siguiente, va a generar una base de datos nueva con un nombre que queramos indicarle. Última opción es importar datos de DOS. Es una opción que permite traer información de versión todavía mucho más antigua, de 7X o de 8X. Estas opciones se utilizan solamente cuando la extensión de los archivos a importar tienen extensión .s10. Entonces hay que indicarle cuál es la ruta donde se encuentran estos archivos, hay que indicarle la versión que se va a utilizar o importar y luego hay que indicar el nombre de la base de datos a crear. Otra opción que vamos a ver es utilitarios. La opción utilitarios es una opción en la cual me permite poder observar aquí, por ejemplo, en mantenimiento de usuarios, tener configurado aquí, por ejemplo, en obras, tenemos esta persona, Andrade Andrés, que está desactivado en este momento. Vamos a activarlo, vamos a modificar y activarlo. Vamos a buscar un nombre para poder activarlo. Vamos a activarlo con un cambio de clave. Vamos a indicarle que es un empleado y no vamos a indicar que es un auditor ni tampoco es administrador de sistemas. Va a ser un usuario normal que me va a servir para poder indicar, por ejemplo, esta persona, si es el administrador del módulo, prácticamente tiene todos los derechos para poder crear usuarios nuevos, para poder ver presupuestos de otros grupos. El jefe de grupo solamente ve los presupuestos que se generan dentro del grupo de obras, por ejemplo, en este caso. El más usado es el tipo de categoría especialista, que te permite solamente poder observar aquí dentro de este grupo de presupuesto opciones específicas que vamos a ver más adelante, al igual que el usuario. Un especialista supuestamente conoce un poco más que un usuario. El usuario invitado es una opción que solamente puede observar. Vamos a ponerle especialista y vamos a ir al grupo en la ficha inferior llamado escenarios. Aquí vamos a poder darles derechos, por ejemplo, de acceso total, para que puedan entrar a ciertos escenarios. Voy a quitarle, por ejemplo, que no vaya a ingresar a diseño a gastos generales ni a diseño del pie de presupuesto. También le voy a restringir, por ejemplo, que no pueda ni adicionar ni tampoco modificar ni eliminar en los catálogos de recursos, solamente que pueda ingresar notas, imprimir y seleccionar.
Estas son atributos en los cuales un usuario inexperto o practicante podría tener restringido estas opciones para poder crear datos dentro del programa. Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a salir dentro del programa, vamos a ingresar nuevamente, y al ingresar nuevamente vamos a cambiar el usuario, se llama Andrés, la clave, y vamos a aceptar para ver cómo se comporta este usuario. Este usuario tiene acceso a la hoja de un presupuesto. Vamos a darle clic en esta opción del lado izquierdo y sí tiene acceso. Vamos a darle clic al diseño del pie y nos dice que este usuario está limitado, no tiene acceso, al igual que limitamos que no tiene acceso a gastos generales. También podemos, por ejemplo, irnos al catálogo de recursos y ahí lo habíamos limitado para que este usuario no pueda duplicar, por ejemplo, no se puede duplicar, ni tampoco puede adicionar, ni modificar, ni eliminar. Pero si nos vamos a otro catálogo que no está restringido, en el sistema a este usuario, por ejemplo en títulos, les permite crear un título nuevo y puede crearlo. Son restricciones muy detalladas y definidas generalmente por el jefe de área o en conjunto con el administrador de sistemas de su empresa. Por último, vamos a ver esta opción que se llama actualización de base de datos, que se utiliza para poder nosotros, por ejemplo, traer alguna base de datos de una versión anterior a esta versión actualizada, pero luego de restaurar la base de datos, tenemos que nosotros actualizar la base de datos para que la estructura de la base de datos esté acorde ahora a esta nueva versión. Entonces es un paso necesario solamente cuando hemos restaurado una base de datos en versión anterior a esta y queramos ver la información ya actualizada. Esta opción vamos a salir, ya que estamos con el usuario Andrés, para ingresar con el usuario SA nuevamente y poder ver las opciones de mantenimiento. Vamos a cambiar aquí de usuario, vamos a poner usuario SA. Dentro del usuario SA vamos a ir a la opción de utilitarios. En los utilitarios tenemos mantenimiento de base de datos. Vamos a ver dos opciones. La primera opción es la copia de seguridad, que permite grabar un archivo de toda la base de datos, donde está o puede estar todos los presupuestos, todos los catálogos de partidas que hayan hecho en algún momento, el catálogo de recursos, el catálogo de títulos. Entonces la copia de seguridad primero te pregunta cuál es la base de datos origen, y luego al darle siguiente te va a preguntar cuál es el nombre de la copia de seguridad. El nombre de la copia de seguridad, por ejemplo, esto va a ser una copia de seguridad del 19 de abril del 2011. Este archivo se crea en una carpeta. Este archivo se va a crear en el servidor de base de datos, generalmente en una carpeta. Vamos a poner acá la descripción simplemente. El servidor debe tener una carpeta de esta forma, en esta ruta, y aquí en esta carpeta S10-2000 Backup se generan este archivo. Si este servidor no es un servidor de base de datos, entonces aquí no podrá hacer este proceso, pero si es otra máquina, generalmente se guarda en esta carpeta S10-2000 Backup. Se le da siguiente y luego se le dice copiar para que cree este nombre de base de datos. Esa base de datos va a contener ese solo archivo, contiene, como le repito, toda la información de toda su base de datos, con todos los presupuestos que haya creado. Otra opción es, al siguiente, restaurar. Si quiero recuperar una información que me envían como copia de seguridad, yo puedo copiar ese archivo que me están enviando dentro de esta carpeta que generalmente tengo en mi PC o en mi máquina, S10-2000 Backup. Copio el archivo aquí y lo que hago es ahora restaurarlo. Para restaurar le doy siguiente, le voy a ingresar una base de datos o un nombre de base de datos nueva,
tiene que ser nuevo, ya que si le pongo el mismo nombre de una base de datos que existe, la va a sobreescribir. Luego hay que indicarle siguiente, hay que indicarle la copia, el nombre de la copia que saqué, por ejemplo este archivo. Luego le daría siguiente y el proceso de restaurar comenzaría. Esa base de datos se va a crear en el listado de base de datos, aquí, por ejemplo, en esta lista de acá, en esta ubicación. Aquí se va a generar las bases de datos que ustedes estarían trabajando. Aquí concluimos con las opciones complementarias.